les muestro el Larson. Bueno, acá estamos viendo, ¿están viendo ahí el pizarrón? Confirma. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora está en el capítulo 12 del Larson, que se llama Funciones Vectoriales, de la página 833. Así que voy a conectarme yo también, pero ahora más adelante. Bueno, no importa. Entonces, empecemos por lo que es una función vectorial. Y escuchen esto. Acá les voy a volver a definir los tipos de funciones, que son cosas que yo tomo en los finales, pero generalmente parece que no lo estudian. ¿Sí? Voy a repasar muy rápidamente los tipos de funciones. Ustedes conocían hasta ahora la función y igual a f de x. ¿Sí? Esto es una función escalar, ¿no? Donde yo tenía una recta donde pongo los valores de y otra recta donde pongo los valores de x. La imagen de esto, en general, es una curva, donde los valores de y dependen del valor de x. Esto que está acá es una función escalar. ¿Sí? El dato que yo le ingreso, que es el valor de x, está sobre el eje x y es un número real, ¿no? Y la función me devuelve a mí un valor de y, que es la variable dependiente, que también es un número real. Entonces podemos decir que esta función va de R a R. Díganme si entendieron esto. ¿Entendieron esto de R a R lo que significa? Esto es muy importante, ¿eh? Porque de ahora en más lo vamos a usar mucho. Y les vuelvo a insistir que en los finales y en los coloquios la mayoría patina con esto. Entonces, ¿entienden lo que significa que va de R a R? Que el dominio está definido en los reales y la imagen también está definida en los reales, y que por cada número, por cada valor real que yo le dé a mi variable independiente, voy a tener un valor de mi variable independiente. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Después vimos lo que era un campo escalar, que era un campo escalar, era z igual a f de xy. Acá, a f la escribo en mayúscula, porque estoy diciendo que es una función que depende de más de una variable. Y esto es lo que se denomina campo escalar. ¿Por qué es un campo? Porque depende de más de una variable. ¿Y por qué es escalar? Porque me devuelve un valor real. Esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que la imagen de esto era una superficie en el espacio, donde cada valor z dependía de y de x. Entonces, esta función va a ir de R2 a R. ¿Por qué? Porque le tengo que poner dos valores, un valor de x y un valor de y. O sea que el dominio está en el plano xy, en R2, y la imagen es un número real que lo dibujo en un tercer eje que le llamo eje z. Entonces, esta función va de R2 a R. Lo que vamos a ver hoy es una función que está, podríamos decir, en el medio de estas dos, pero que la vamos a definir por completo. Fíjense. Una función f minúscula, pero que le voy a poner acá un palito arriba indicando que es una función vectorial. Y esa función r va a depender de una variable que esté y me va a dar como resultado un vector
que tiene dos componentes, f1 de t y f2 de t. Entonces, como verán, cuando yo ingreso un valor de t perteneciente a los reales, este tipo de función me devuelve un par de valores, en este caso, dos valores. ¿Sí? O sea que esta es una función que va de R a R2. Y se llama función vectorial. Por supuesto, puede ir de R a R3 y ser un vector en el espacio. Pero vamos a empezar por este que sería el caso más básico. Fíjense entonces nuevamente, como la función escalar va de R a R, un campo escalar va de R2 a R, y una función vectorial va de R a R2. ¿No? Todas distintas. ¿Qué pasa con la función? ¿Cuál es la imagen? Habíamos visto las imágenes de los otros dos tipos de funciones. ¿Cuál es la imagen de esta función en particular? Ya vamos a ver varios ejemplos, pero empecemos así. Supongamos que tenemos una función que me da dos valores, o sea que yo ingreso un valor cualquiera y obtengo, por ejemplo, si t igual a 1, f de t va a ser igual a f1 en t igual 1, punto y coma, f2 en t igual 1. O sea, me va a dar un vector o me va a dar dos coordenadas. ¿Sí? Supongamos que dibujo f1 sobre el eje x y dibujo f2 sobre el eje y. Entonces, lo que me está devolviendo la función a mí es, para un valor de t que no dije cuál es, y que no está tampoco en ninguno de los ejes acá, pongo un valor de t y la función me tira dos coordenadas. A una la dibujo en x y otra la dibujo en y. Si yo tomo esto como un vector, y estas son las componentes del vector, estamos hablando de esto que está acá, ¿no? Esto es el vector 1. Y acá hay dos cosas. Lo primero que tengo que ver es que la función vectorial depende de un solo valor, o sea, de una variable independiente. ¿Sí? A esa variable independiente, a la que yo le llamé t, pero podría haberla llamado de cualquier forma, voy a decir que esto es un parámetro. ¿Sí? Entonces, para mi parámetro t, la función me va a ir tirando distintos vectores, en este caso, en el plano xy. Por eso, a veces, la función vectorial, algunos la llaman función paramétrica. O sea, una función vectorial depende de un parámetro, por lo tanto la puedo llamar también función paramétrica. ¿Ah? Entonces, para nosotros, en este caso de estudio, la función vectorial es igual a una función paramétrica. Por supuesto, como vamos a ver después, hay funciones que tienen más de un parámetro. Por ejemplo, si en vez de parametrizar una curva, quiero parametrizar una superficie que tengo dos variables, entonces tendré más de un parámetro. Pero vamos a seguir por el momento acá. Entonces, una función vectorial es lo mismo que una función paramétrica. ¿Qué pasa si yo le doy otro valor de t? T igual 2, y vamos a suponer que ese valor de t igual 2 me da este vector, ¿no? Donde
cambiar el color, donde esta es la coordenada F2, perdón, F1, pero para t igual a T2, esto era para t igual a 1, y una coordenada F2, que está acá arriba, pero ahora para el valor del parámetro T sub 2. Y así puedo definir, puedo meter otro valor del parámetro, un valor T sub 3, y vamos a suponer que me define otro vector, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo uno todas las puntas de esos vectores? O uno todos los puntos coordenados que me da cada uno de los valores del parámetro que yo le ingreso a mi función. Lo que voy a obtener va a ser justamente una curva. A ver si puedo. Vamos a suponer, ¿no? Que esta es mi curva. Bárbaro. Entonces, a lo que quiero llegar es que la imagen de una función vectorial es una curva, ¿sí? Si la función vectorial tiene dos componentes, entonces cada uno de los puntos los voy a dibujar sobre un plano, entonces la curva va a estar situada en un plano. Si la función vectorial tiene tres componentes, entonces los distintos puntos van a estar en el espacio y cuando yo los una me va a dar una curva en el espacio. Entonces, venimos acá nuevamente y la función vectorial, lo voy a escribir acá, la imagen es una curva. Entonces, ¿para qué voy a aprender funciones vectoriales? ¿O en qué la voy a usar ahora particularmente? Para representar curvas, ya sea en el plano o en el espacio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que pasa es que una función, si tu parámetro es un número real y continuo, entonces vas a tener infinitas componentes vectoriales. ¿Sí? Esa es la imagen completa. O sea, una curva tiene infinitos puntos. ¿Eh? La curva imagen de una función vectorial tiene infinitos puntos. No sé si esa era la pregunta. Pues vamos a ver un ejemplo numérico, a ver si les aclara un poquito la idea. Voy a definir una función f vectorial del parámetro t igual a t cuadrado. O sea, fíjense, para cada valor del parámetro t, la coordenada en x toma el mismo valor que el parámetro. Y la coordenada en y toma el valor elevado al cuadrado. Vamos a proponer t, ¿sí?, es un número real. O sea que tengo infinitos valores de t. Por supuesto, yo lo voy a acotar después, pero por el momento tratemos de entender cómo funciona esto nomás. Entonces, t es un número real. Voy a hacer una tablita para que se entienda. Por ejemplo, si t vale 0,
si t vale 1 y si t vale 2. Esta va a ser la coordenada en X y esta va a ser la coordenada en Y. ¿Sí? Recuerden que la función me está dando un vector y las componentes de ese vector son estas. O sea, esto, t es X, y esto, t cuadrado, es lo que voy a dibujar en el eje Y. Entonces, cuando t vale 0, la coordenada en X, como X vale t, y t vale 0, X va a valer 0. Como Y vale t cuadrado, entonces como t vale 0, Y vale 0. Cuando t vale 1, X vale 1. Y vale 1 al cuadrado, o sea 1. Cuando t vale 2, X, que es igual a t, vale 2. Pero Y es igual a t al cuadrado, por lo tanto Y va a valer ya 4. Y así podría buscar los infinitos puntos que están entre 0 y 2 o de 0 a infinito. Esta función es continua y no tiene problemas. Por supuesto que yo podría tener una función f de t igual a, por ejemplo, t 1 sobre t. Y bueno, ahí tengo un problema, porque para t igual 0 no está definida la coordenada en y. Pero por el momento vamos a seguir tratando de entender una función básica y después lo vemos. Entonces, dijimos que estos tomamos 3 valores de referencia. Si yo dibujo eso, fíjense que acá tengo 4, 2, 1 y 2. ¿Cuáles son mis puntos? Mis puntos son el 0, 0, esto que está acá, o sea que sería este punto, sería un vector nulo, ¿sí? Sin componentes. Tengo el vector 1, 1, que esto sería más o menos así, o sea que tengo el vector 1, 1, que está acá, y tengo el vector 2, 4, 1, 1 y 2, 4, que sería el vector que está acá. Si yo lo dibujo en forma vectorial, tendría un vector acá y otro vector acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la curva que describe esta función? Vamos a dibujarla en rojo. Vamos a remarcarla un poquito para que se entienda. Esa sería la curva t cuadrado. De hecho, es una parábola. Es la parábola y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Entonces, la imagen de una función vectorial, en este caso, también la podría expresar como una función escalar. Y igual a f de x, y igual a x al cuadrado. Ya vamos a ver que hay casos en que no es así, y ya vamos a ver por qué yo voy a empezar a representar curvas a través de funciones vectoriales y no de una función escalar. ¿Se entendió hasta acá con ejemplo y todo? Escucho. ¿Sí, no? ¿Quieren que repita algo? Hablen, no tengan miedo. Por mi parte, sí, profesor. Bueno, ¿alguien que quiera hacer una pregunta hasta acá? Bueno, sí. A ver, ¿cómo? ¿Escucho? ¿Tenías alguna duda?
A mí me dice, profe. ¿Sí? No, pregunto porque se escuchó cortado y por ahí me habían preguntado algo y no entendí. No, no, profe, dije que entendí bien. Bueno, bárbaro. Listo, entonces seguimos. Aprendimos un nuevo tipo de función y ya sabemos que esa función me sirve para generar curvas. Les doy una y les doy 2 minutos y quiero que ustedes me dibujen la curva. Pero antes vamos a definir algo más que es importante. Fíjense una cosa. Imaginemos que yo quiero definir una curva, pero solamente la curva, esta que está acá, que vaya de el punto 0, 0 al punto 2, 4. ¿Está? O sea, no quiero ni que pase más de este punto, o sea que borro acá. Borro esto. Y tampoco acá abajo, ¿no? O sea que vaya de 0, 0 a 2, 4. ¿Cómo hago yo para definir solo ese pedazo de curva? Y bueno, tengo que, así como antes yo limitaba mi variable independiente, decía para x entre 0 y 5, por ejemplo, acá lo que voy a limitar van a ser los valores que puede tomar mi parámetro. Entonces, si yo quiero dibujar esta curva, pero solo ese pedazo, lo que tengo que poner acá es, vamos a borrar esto, la curva es tt cuadrado, y lo que tengo que poner acá abajo es que t, porque x e y tienen que arrancar en 0 las dos. ¿Cómo hago para que x e y arranquen en 0 las dos? Y bueno, hago que t arranque en 0. Entonces, 0 es menor o igual a t. ¿Y cuánto tiene que valer t para que x no valga más que 2 y no valga más que 4? Y bueno, tiene que valer 2. O sea que t tiene que variar entre 0 y 2. T es un valor real, toma infinitos valores entre 0 y 2, pero no mayores a 2 ni menores a 0. ¿Se entiende? Y la otra característica de una curva es que tiene sentido. O sea, yo puedo arrancar en 0, 0 y terminar en 2, 4, o puedo arrancar en 2, 4 y terminar en 0, 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero arrancar en 0, 0 y terminar en 2, 4? O sea, ¿qué pasa si yo quiero que mi curva tenga esta dirección que está ahí? Entonces, digo que 0 es menor o igual a t, menor o igual a 2. O sea, ¿por qué? Porque t arranca en 0, x y arrancan en 0, 0 y terminan en 2, 4. ¿Sí? O sea que con esta parametrización la curva tiene esta dirección. ¿Qué pasa si yo quiero darle una dirección opuesta? Quiero que arranque en 2, 4 y termine en 0, 0. O sea que tenga esta dirección que vamos a dibujar acá en azul, ¿no? Entonces, t tiene que arrancar en 2, para que x arranque en 2 y y arranque en 4, y tiene que terminar en 0. O sea, t tiene que arrancar en 2 y tiene que terminar en 0. Pero ¿qué pasa? 2 no puede ser menor o igual a t y t menor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? No tiene sentido. Entonces, para escribirlo de esta forma, lo que tengo que hacer es cambiar la desigualdad y decir que 2 va a ser mayor o igual a t y t va a ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, t varía exactamente entre los mismos valores que arriba. Fíjense que invertí los valores, pero también invertí la desigualdad. Pero ¿qué pasa? Arranca en el punto opuesto, ¿no? Entonces, esta curva va a ser igual, pero en este sentido.
Díganme si entendieron hasta ahí. Bueno, entonces si Sí, entendieron, profe. bueno, entonces les voy a dar una curva cualquiera. A ver, vamos a dibujar. Una curva roja que tenga esta forma. Más o menos, ¿no? Entonces, vamos a definir los puntos. A este le vamos a llamar 2, el punto I igual a 2, y a estos puntos los vamos a llamar 1 y menos 1. Esto es 1 y esto es menos 1. Como verán, esta es una parábola invertida, ¿no? Entonces, piensen 2 minutos y díganme cuál es la ecuación, ¿sí?, de la función escalar, o sea, de la que ustedes conocieron siempre en álgebra, en análisis 1, y de ahí vamos a sacar la función vectorial. Tómense 2 minutos y me dicen cuál es la ecuación de esa parábola. ¿Cuál es la ecuación entonces de esa parábola que está ahí? ¿Alguien que arriesga? ¿No? Puede Menos ser 2, x menos 2x cuadrado. cuadrado más 2. Sí, puede ser. O sea, yo sé que por la forma que tiene esto va a ser y igual a 2 menos a por x al cuadrado. Y el otro dato que tengo es que cuando i vale 0, esto va a ser igual a 2 menos
a por 1 o menos 1, no importa, al cuadrado, que siempre da 1. Entonces, esto me queda que a es igual a 2. Por lo tanto, la ecuación de esto es y igual a 2 menos 2x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Bueno, yo me imagino que sí. Si a alguien le dio distinto, me avisa. No tengo resuelto esto. Bien. Entonces, vamos a suponer que yo quiero... Es más, voy a borrar acá lo que está por debajo de 0, para que se entienda bien. Borro esto. Borro esto. Y quiero parametrizar esta curva en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario. ¿Cómo parametrizo esta curva que está acá? Primero defino un parámetro. El parámetro que venimos usando es el parámetro t, ¿no? Así que voy a definir como parámetro a la función t. Voy a copiar esto acá al costado, así no nos molesta. Total, ya lo vimos. Y voy a decir que la función vectorial que me va a describir esta curva es una función que depende del parámetro t. Y ahora tengo que definir qué valores va a tomar x, ¿no? Entonces, el más intuitivo, más sencillo por el momento es darle a x el valor t, ¿no? Si x vale t, ¿cuánto tiene que valer y? Escucho. Está ahí arriba. Si x vale t, ¿cuánto vale y? 2 menos 2t cuadrado. 2 menos 2t al cuadrado. ¿Por qué? Porque la relación entre x e y tiene que ser tal de que ambas, ¿sí?, caminen sobre la curva que estoy tratando de representar. ¿Ah? O sea que la relación que tenían cuando yo los describía como función escalar, la tienen que seguir manteniendo. ¿Ah? Ahora, ¿qué más me falta definir? Me falta definir entre qué y qué valor va a ir t. Y yo acá sé que t toma los valores que toma x. Como x va entre menos 1 y 1, entonces t va a ir entre menos 1 y 1. Ahora, ¿dónde arranca t? Arranca en menos 1. Arranca acá, hacia allá. ¿Sí? Para seguir y terminar en 1. O sea que menos 1 es menor o igual a t, menor o igual a 1. ¿Entendimos hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a tomar exactamente la misma curva. Vamos a hacer acá un copiar-pegar. Me voy a venir acá abajo y le voy a hacer dos cambios a esto. El primero que le voy a hacer va a ser la dirección. Me voy a arrimar un poco para ver mejor. Voy a borrar esto. Vamos a borrar también esta que hicimos hoy. Borro esta dirección. Y lo primero que voy a hacer es le voy a cambiar
el sentido. Y lo voy a volver antihorario. Lo voy a volver hacia allá. Y es más, la ecuación de la parábola sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Pero yo acá no le quiero llamar a xt, porque ya estoy aburrido de ponerle siempre a x el valor de t. Quiero que x valga 2 veces lo que vale t. ¿Sí? Entonces acá voy a recortar esto. También voy a sacar esta, la voy a poner para acá. X va a valer 2t. Voy a borrar esto para que no aparezca un signo menos acá. Ahí está. X vale 2t, no t. Después vamos a ver cuánto tiene que valer t, pero por el momento no me importa. Lo que sí me importa es que yo quiero que x valga 2 veces el valor de t. Punto. Si x vale 2 veces el valor de t, y la relación entre x e y se tiene que mantener porque yo tengo que moverme sobre esa curva, entonces vengo acá y digo, y es igual a 2 menos 2 por x al cuadrado, pero x al cuadrado es 2t elevado al cuadrado. 2t elevado al cuadrado. Por lo tanto, y en función de t, digamos, ¿no? Queda 2 menos 4t cuadrado por menos 2 te queda 8t cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que sigan manteniendo la relación entre x e y, como ahora cambié x a 2t, y ya no puede valer 2 menos 2t cuadrado, tiene que valer 2 menos 8t cuadrado. Quiero saber si entendieron hasta acá. Voy a borrar esto. ¿Entendieron la nueva parametrización? Esto, como nosotros ahora vamos a expresar la función escalar en términos del parámetro t, esto se conoce como parametrización de curvas. O sea, encontrar una curva que puede ser la imagen de una función escalar, ¿sí? Y parametrizarla, para lo cual la expreso en función de una función vectorial que depende de un parámetro. Quiero saber si entendieron lo que yo hice acá. Y seguimos para adelante. Sí, profe. ¿Y ahí cambiaría el gráfico? No, porque la relación entre x e y sigue siendo la misma. Ah, claro, porque a los dos se le multiplicó. Claro. Lo importante es que la relación esta que está acá en el rectángulo negro, entre x e y, se mantenga. Entonces, si x era 2 veces y ahora hago que x valga 4, y bueno, lo importante es que y valga 8. O sea, la relación entre una y otra tiene que mantenerse. ¿Ah? Entonces, lo único que hice acá fue, le cambié el valor a x, entonces y tiene que mantener su relación con x. O sea que la gráfica es la misma. Tomemos 3 puntos. Para x igual a menos 1. A ver si nos da. Antes de hacer ese número, vamos a definir t y ahí vamos a corroborar. Tengo que saber entre qué y qué va a variar t. Entonces voy a poner acá t entre estos dos valores. Es más,
Todavía no voy a poner el símbolo. La pregunta es, ¿cuál es el primer valor que va a tomar X en esta curva? El primer valor que va a tomar X es este que está acá, porque la curva nace acá. Por lo tanto, el primer valor que tiene que tomar X es 1. ¿Sí? Entonces significa que para que X tome el valor 1, T tiene que tomar el valor 1/2, porque X es 2 veces T. Entonces, 1/2 es el primer valor que tiene que tomar el T para que el primer valor de X valga 1. Y el último valor que tiene que tomar T es este que está acá. Y lo vamos a pintar de verde. Este. Para que el último valor de X sea menos 1, como X vale 2 veces T, entonces el último valor de T tiene que ser menos 1/2. Y ahora recién pongo las desigualdades. ¿Por qué? Porque 1/2 va a ser mayor o igual a T y T va a ser mayor o igual a menos 1/2. ¿Entendieron ahora? ¿Por qué? Porque yo quiero que arranque en el punto rojo y vaya al punto verde. Fíjense que antes yo había puesto al revés. T arrancaba siendo negativo y terminaba siendo positivo. ¿Por qué? Porque mi curva yo la quería recorrer en este sentido. Ahora lo estoy queriendo recorrer en el sentido inverso. O sea que arranca en un valor positivo y termina en un valor negativo. Pero a su vez no va de menos 1 a 1, porque ya X no es T directamente, sino que X es 2 veces T. ¿Entendimos hasta acá? ¿Me confirman y sigo? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces ya aprendimos que puede haber muchas parametrizaciones. ¿Sí? No digo infinitas porque no, hay parametrizaciones donde, por ejemplo, pueden no ser continuas y entonces no me sirven, ¿no? Pero tengo muchísimas parametrizaciones siempre y cuando pueda representar a X a través de esa parametrización y se respete la relación entre X e Y. Acá les mostré una parametrización distinta. Y puedo tener los ambos sentidos de la curva. Entonces, acá ya estamos, podemos elegir, a ver, 2 puntos. T al cuadrado, vamos a suponer el punto cuando X vale 1. Significa que T vale menos 1/2. A ver, cuando X vale, vamos a arrancar en 1. Si yo arranco en 1, en el punto rojo, entonces T vale 1/2, por lo tanto X vale 2 por 1/2, 1. Correcto, el punto está. ¿Cuánto vale Y en ese punto? Vale 2 menos 8 por 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4. Por 8 es 2. 2 menos 2, 0. O sea que ese punto se cumple. Cuando X vale 0, T vale 0. Si T vale 0, X vale 0 e Y vale 2 menos 0, que es 2. Se cumple el punto del medio y obviamente se cumplen todos los puntos de esa curva. Bien. Seguimos. Vamos a hacer acá arriba otra parametrización de las muy conocidas. Voy a dibujar una línea acá para separar. Y voy a dibujar esto. Vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
Voy a tomar este pedazo de circunferencia y lo voy a poner acá. El resto no me interesa. A ver, en términos de una función escalar, ¿se acuerdan cuál era la ecuación de una circunferencia? ¿Cuánto era la ecuación de la circunferencia? X cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado, porque es una circunferencia que está centrada en el origen, ¿no? Vamos a poner un radio 2, por ejemplo. Entonces significa que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Esa es la ecuación de esta curva que está acá. Hasta ahora, lo que ustedes conocen de esto es eso. Acá yo puedo poner que x, como estoy en el primer cuadrante, yo puedo poner que x es, va entre 0 y 2, por ejemplo. 0 menor o igual a x menor o igual a 2. Y es igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque como estoy en el primer cuadrante, yo sé que tomo los valores positivos de y. Ahora vamos a ver cómo hacemos para encontrar una expresión que sea vectorial. Entonces vamos a acudir a lo primero que les dije. Vamos a definir un vector cuya componente coincida con los puntos que están sobre la curva. Defino un vector. Un vector que le voy a llamar R. ¿Sí? R vector, ¿no? Ese R vector tiene dos componentes. La componente Rx y la componente Ri. Que son números reales, ¿no? Y a su vez, ese vector describe un ángulo θ con el eje positivo de las x. Entonces, el vector R, que me va a definir esa curva, es el vector cuyas componentes, le vamos a poner θ, R de θ, las componentes tienen que ser 2, vamos a poner acá, vamos a poner Rx y Ri. Esas son las dos componentes de mi vector. Pero además, yo sé que la componente de Rx es el radio, ¿sí? El módulo de R, en este caso el radio, por el coseno del ángulo. O sea, la proyección de R sobre el eje X. O sea que R de θ va a ser igual a 2 por el coseno de θ, R por el coseno del ángulo, 2 por el seno de θ. ¿Entendieron hasta acá? Es importante que vayan entendiendo porque si no avanzamos en falso. ¿Entendimos hasta acá? Sí, profe. Bueno. La pregunta es, esta es una parametrización de una curva que quedó en función del ángulo θ. Para que la curva vaya del punto 2,0 al punto 0,2, o sea que vaya en este sentido, en el sentido antihorario.
y que vaya desde este punto que está acá a este punto que está acá. ¿Qué valores tiene que tomar mi parámetro tita? De 0 a pi medio. A ver, 0 menor o igual a tita menor o igual a pi sobre 2. Sí, está bien porque fíjense que tita varía entre 0 y 90 grados, que sería pi sobre 2. Y arranca en 0 y termina en pi sobre 2. Si el sentido de esta curva hubiese sido en sentido horario, tita sigue variando entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Nada más que va a arrancar en pi sobre 2 y va a terminar en 0. Fíjense, otra pregunta de examen que suele dejar a más de uno sin respuesta. A ver, ¿qué pasa si yo agarro exactamente la misma curva? A ver. Sí, la misma curva, pero vamos a cambiarle el sentido. Vamos a ponerle sentido opuesto. Pero además, yo en el examen le digo que le doy una ayudita y le voy a parametrizar la primer coordenada. Voy a sacar esto de acá. Es más, voy a sacar esto, porque no sé qué desigualdad voy a poner. Y como primer componente voy a poner coseno de 2 por tita. O mejor dicho, tita sobre 2. Entonces, fíjense. Modifiqué la que no tenía que modificar. Bueno, no importa. Vamos a cambiar. Esta es la que estaba bien. Y vamos a hacer... A ver qué hice. Claro, estaba bien. Borré la que no debía borrar. Un segundo que... Ahí. Dejo la de arriba como estaba. Y borro esta. Al final lo hubiese dejado nomás y ganaba tiempo, pero bueno, ya está. Borro un poquito esta. Le cambio el sentido. Es para dejarla de arriba como estaba nada más. Le cambio el sentido. Quiero que ahora vaya para allá. Y quiero cambiar la parametrización y dejar que ustedes me digan cuánto vale I. Y yo acá en vez de tita, quiero poner tita sobre 2. Y ustedes me van a decir cuánto vale I. Tita sobre 2. Y este no sé cuánto vale. Ustedes me dirán. Y obviamente acá, tita no sé entre qué y qué va a ir. Entonces, vamos de nuevo. Quiero lo mismo, nada más que la curva ahora va en sentido opuesto. ¿Sí? Va en sentido de la aguja del reloj. Y el argumento del coseno ya no es tita, sino que es tita sobre 2. Quiero que ustedes me digan cuánto vale I y cuánto vale los extremos de tita. 2 minutos, resolvemos eso y volvemos.
¿Ya lo tienen resuelto, chicos y chicas? ¿Qué les da? ¿Cuánto sería la componente en I? ¿Alguien que tire algún penal? ¿No? ¿Cuál sería la componente en I de esta parametrización que está acá? No, profe, no me salió eso. 2 por seno de tita sobre 2. Exacto. O sea, la relación entre el seno y el coseno sigue siendo la misma, ¿no? El mismo ángulo para los dos. Exactamente. Entonces, acá I va a valer 2 seno de tita sobre 2. Y la pregunta es, tita, ¿entre qué y qué tiene que valer? Pi sobre 2 y 0. Pi sobre 2 y Pi. 0. El primer, a ver, si yo arranco, fíjense que yo arranco allá arriba. A ver, vamos al gráfico. Yo estoy arrancando acá. ¿Cuánto vale el ángulo? No hablemos de tita. ¿Cuánto vale el ángulo de la función seno o coseno en ese punto? Vale 2pi. Perdón, vale pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ángulo tita, según yo describí en mi parametrización, vale pi sobre 2, no tita. Acá voy a sacar esto y le voy a poner ángulo nomás, no tita. El ángulo, cuando yo estoy arriba, vale pi sobre 2. Por lo tanto, el argumento del seno y del coseno tiene que ser pi sobre 2. Para que el argumento sea pi sobre 2, tita tiene que valer pi. ¿Se entendió? Entonces, el valor inicial que va a tomar tita, o sea, acá, va a ser pi. Y el valor final del ángulo va a valer 0, porque es el vector horizontal. Entonces, para que el ángulo valga 0, tita sobre 2 tiene que valer 0. Y para que tita sobre 2 valga 0, tita tiene que valer 0. Ahora, pi no es menor o igual a tita menor o igual a 0. O sea, pi es mayor o igual a tita y tita es mayor o igual a 0. ¿Está? Entonces pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿cuántas parametrizaciones tengo? Muchas. ¿Sí? No hay solo una. Y lo que tengo que hacer es ver que mi parámetro recorra los valores que necesito en el orden que necesito. ¿Pasamos a otro tema? Vamos a acá. Vamos a definir la derivada. Derivada de una función vectorial. Bien.
dijimos que f de t era igual. Voy a hacer un zoom para escribir mejor nada más. Dijimos que f de t vectorial era igual a f1 de t, f2 de t. Cada uno de esos f1, f2 es un escalar, ¿no? ¿Cuánto vale f' de t? También vectorial. Bueno, la derivada de una función vectorial es un vector compuesto con las derivadas de las componentes de la función vectorial. O sea, va a ser f1 de t prima, f2 de t prima. Entonces, ejemplo. Si f de t vectorial vale t cuadrado 3t menos 2, por ejemplo, entonces f' de t, que obviamente depende de una sola variable, que es t, que es el parámetro. Entonces, ¿con respecto a qué derivo? Respecto de t. F' de t es igual a 2t 3. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Vamos a buscar un ejemplo. Para eso vamos a hacer un dibujito. Vamos a usar la misma función. La vamos a centrar en el origen, porque la dificultad ahora no estamos en la parte gráfica, sino en la interpretación de esto. Esta es mi función. Es más, le voy a dar un poquito de lugar para poder dibujar ahora algunas cosas. Imagínense que yo tengo esta función que está acá. Voy a ponerle valores, mejor dicho, nombre a los ejes. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Bien. Si yo quiero que esta curva, ahora ya saben, ya tienen que hacerlo más rápido, ¿no? Imagínense que yo quiero que esta curva vaya en sentido antihorario. Y que esto tenga radio, vamos a ponerle radio 1, para que sea sencillo. ¿Cuál es la parametrización de esta curva que está acá? De 0 a 2pi. O sea, f de t va a ser igual a r por coseno de pi, de tita, perdón, donde r vale 1, por lo tanto me queda coseno de tita, seno de tita. ¿Para qué valores de tita? Para tita entre 0 y 2pi, porque tiene una vuelta entera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0 menor o igual a tita menor o igual a 2pi. Bárbaro. Esa es la parametrización de esto que está acá. Quiero, porque esto me va a molestar acá, lo voy a llevar acá de este lado.
Entonces vamos a trabajar con esto. Bueno, ¿cuánto vale f' de tita? F' de t. Bueno, fíjense, acá estoy hablando de t y usé el ángulo y le puse el nombre tita. O sea, el parámetro tiene que tener el mismo nombre, ¿no? O sea que acá esto no es f de t, sino que es f de tita. F de tita es igual a coseno de tita seno de tita. Bueno, f' de tita, observen que la derivada de una función vectorial sigue siendo un vector. Es la derivada del coseno de tita. La derivada del coseno, ¿cuál es? El menos seno. Por la derivada de lo de adentro, que la derivada de tita respecto de tita me da 1, por lo tanto me queda menos seno de tita, y la derivada del seno es el coseno. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de f de tita evaluada en tita igual a pi sobre 2, por ejemplo? Cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es cuánto vale la derivada en este punto acá, en tita igual a pi sobre 2. Calculo, lo único que tengo que hacer es evaluar la función, menos seno de pi sobre 2. Yo sé que seno de pi sobre 2 es 1, menos seno de pi sobre 2 es menos 1. Coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Sí? O sea que el vector de la función derivada en ese punto tiene las componentes menos 1 y 0. Me vengo a este punto y dibujo ese vector. En X tiene componente menos 1, o sea, 1 en el sentido negativo. Menos 1 para allá. Y en X tiene componente 0, por lo tanto el vector es un vector que es horizontal. ¿Por qué dibujo el origen del vector en ese punto? Porque estoy calculando la derivada en ese punto. Y la derivada me va a dar las componentes del vector a partir de ese punto. Por eso, como la componente del vector a partir de ese punto es 0 para i, no tiene componente vertical. Yo puedo calcular otra, por ejemplo, f' de tita en tita igual a 0, ¿por qué no? Y me va a quedar seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, si ahora dibujo el vector en el punto tita igual 0, el vector resultante es un vector que tiene menos 1, a ver, perdón, tiene 0 en x, perdón, y 1 en y. O sea, no tiene componente horizontal, es todo vertical hacia arriba. Por lo tanto, el vector en este punto es este. Entonces, fíjense que la derivada es tangente a la curva. Si yo lo hubiese calculado ahí, me hubiese dado esto, y si lo hubiese calculado acá, me hubiese dado esto. ¿Está? Entonces, la derivada es tangente a la curva, y de alguna manera, si la curva me describe la trayectoria de una partícula en ese sentido, entonces la derivada es la velocidad de la partícula, y es tangente a la curva. ¿Entendieron eso?
Yo sigo nomás, porque me imagino que ustedes están entendiendo todo. Voy a definir una cosa más antes de terminar porque tenemos 10 minutos. Y es esto que está acá. A ver, vamos a seguir acá abajo. Fíjense, si f' de tita es igual a f1' de tita, f2' de tita, entonces, esto es un vector. El módulo de este vector derivada, o sea, el módulo de f' de tita, recuerden que el módulo de un vector era igual a ¿qué? Era igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de f1' al cuadrado más f2' al cuadrado. Y por último, lo voy a escribir para que salga prolijo. Vamos a definir la longitud del arco de curva. Bueno, ¿recuerdan? Ustedes hasta ahora, por ejemplo, para calcular la longitud de la curva que describe una circunferencia, aplican una fórmula. Dicen, bueno, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. Yo ahora les voy a enseñar a calcular a ustedes la longitud de cualquier curva, siempre y cuando tengamos la parametrización y los valores extremos del parámetro, podemos calcular la longitud de esa curva. ¿Sí? O sea que ustedes van a pasar a poder calcular mucho más curva de lo que calculaban antes. ¿Cómo se calcula la longitud de arco de curva? Lo voy a llamar así, L minúscula, igual a la integral sobre la curva C de el módulo de f' de t por diferencial t. O sea, si yo integro el módulo de la derivada entre los dos extremos de variación de mi parámetro, voy a obtener la longitud de arco de curva. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que ustedes todavía no saben calcular integrales curvilíneas. ¿Sí? Esto es lo que Flores le va a dar la próxima clase y con esto vamos a arrancar la próxima práctica. Entonces, sugerencia. Estudien, busquen curvas, parametricen, utilicen coordenadas polares. En este caso, todavía no vamos a utilizar, eso no, por el momento no lo hagamos porque nos vamos a confundir. Hagan distintas parametrizaciones de curvas, parábolas, senos, cosenos, busquen, en todos lados hay muchos ejemplos. Y otra cosa que ustedes tienen una gran ventaja, los graficadores. Fíjense, les voy a compartir rápidamente
¿Están viendo ahí el GeoGebra? Sí, profe. ¿Cómo dibujan una curva en el GeoGebra? Parametrizando. ¿eh? Fíjense, yo acá que hice, dibujé dos curvas. ¿Cómo las hice? Parametrizando. Agarré y le dije a GeoGebra, por ejemplo, en la curva verde le dije, dibuja una curva cuya componente en X sea el seno de t, el componente en Y sea el coseno de t, y que el parámetro sea t, ¿no es cierto? Y que vaya entre 0 y 1. Esa ya la vimos nosotros, ¿no? Después le dije otra parametrización que también la vimos, que es una parábola, x igual a t igual a t cuadrado entre 0 y 1. También es más que interesante aprender a dibujar curvas en el GeoGebra, porque después, ¿se acuerdan cuando les expliqué lo de los multiplicadores de Lagrange, donde ¿cómo es? El gradiente, los gradientes eran paralelos entre sí, para poder verlo gráficamente? Si no sabes parametrizar una curva, no le podés decir a GeoGebra cómo dibujarla y no podés apreciar gráficamente eso, por ejemplo, como herramienta. Entonces, les recomiendo, ustedes que tienen todos los medios, además de estudiar, busquen ejemplos y aprendan a usar el GeoGebra. ¿Para qué? Para corroborar que lo que ustedes están proponiendo es correcto. Voy a pegar esta fotito del GeoGebra acá para saber que les di eso. Y los veo el martes que viene. Buen fin de. Profe, luego, una profe. consulta. Sí. ¿Cuándo va a ser el recuperatorio que quedó pendiente? ¿Ya hay fecha? Yo me había olvidado, pero ahora que me hiciste acordar, el martes que viene les digo la fecha. Es más, acá voy a anotar, voy a poner acá para no olvidarme, recuperatorio. Que lo vamos a tener que hacer pronto para que no se nos junte con otros parciales. Entonces ahí lo definimos. ¿Está? Dale, profe. Dale, Bárbaro. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Profe.